Releyendo la palabra. Los martes a las 20 te invitamos a compartir nuestro espacio radial. La Iglesia Evangélica Metodista de Venado Tuerto te propone música y análisis de situaciones a partir de la palabra, con teléfonos abiertos para tu opinión y sugerencias. Releyendo la palabra, en 88.1 del dial, la radio municipal. Déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dijo Jesús. Muy buenas noches. Les doy la bienvenida al programa Releyendo la Palabra de la Iglesia Evangélica Metodista de Venado Tuerto, cuyo templo está ubicado en Belgrano y Marconi. Mi nombre es Betty Gaidú y hoy me acompaña a través de audios la doctora Nora Viacaba, a quien agradecemos y valoramos su participación en este programa. El tema central es inteligencia emocional y pandemia. Hoy es martes 8 de septiembre de 2020 y seguimos grabando en casa. Así que pedimos disculpas por la baja calidad del sonido, pero bueno, solo tenemos el telefonito y la computadora para editar el programa. Bueno, una vez más vamos a empezar nuestro programa con el Aleluya, cantado esta vez en español por Paola Miranda. Escuchen bien la letra porque es hermosa. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y un rico dio a los pobres su fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya. Aleluya, 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 gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya, aleluya. Ante la incertidumbre que crea esta pandemia, la inteligencia emocional se vuelve clave para mantener un poco la calma.
En situaciones atípicas o extremas, como las que estamos experimentando todos ante esta pandemia del coronavirus, es necesario aprender a saber cómo actuar ante esa incertidumbre para no dejarse llevar por noticias falsas o por el pánico. Pero, ¿qué es la inteligencia emocional? Según el diccionario, es la capacidad de controlar, percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás, promoviendo un crecimiento emocional e intelectual, para poder discriminar y utilizar esta información para guiar nuestros pensamientos y acciones. La persona, por lo tanto, es inteligente, o sea, es hábil para el manejo de los sentimientos. Bueno, para que nos hable de inteligencia emocional, especialmente en este tiempo tan particular de pandemia, hemos invitado a Nora Viacaba, a quien le damos la bienvenida y agradecemos por su buena predisposición para participar en nuestro programa. No sé si recuerdan que el año pasado, en el 2019, allá por noviembre, Nora estuvo acá en nuestra iglesia, nos ofreció un hermoso taller sobre inteligencia emocional y después el domingo predicó en el culto, así que ya la conocemos. Bueno, muchas gracias, Betty. Para mí es un enorme placer estar en tu programa. Algo que venimos planeando desde el año pasado, pero que ahora hemos podido concretar. Transmito mi saludo y mi afecto a la Iglesia Metodista de Venado Tuerto, que también me recibió el año pasado durante el fin de semana que tuve el placer de compartir con ellos. Muchas gracias. Nos gustaría que te presentaras, que nos digas quién es Nora Viacaba. De acuerdo. Mi nombre es Nora Viacaba. Nací en Buenos Aires hace 65 años. Soy cristiana y desde que tengo uso de razón me congrego en la Iglesia Evangélica Metodista de Almagro. Antes se llamaba Central. Estoy casada hace 43 años con Adolfo. Nos conocimos en la facultad. Tenemos 4 hermosas hijas, 3 yernos y un proyecto de yerno. Y 5 adorables nietos, 3 mujeres y 2 varones. En cuanto a mi formación y a lo que me dediqué en la vida, bueno, yo digo que fue bastante variado, pero podría resumirlo todo diciendo que me dediqué a estudiar y trabajar con personas en las 3 dimensiones que para mí las constituyen: cuerpo, mente y espíritu. A ver cómo es eso. Leo en tu currículum que te recibiste de bioquímica en la Universidad de Buenos Aires a los 23 años. Estudiaste traductorado de inglés y francés, recursos humanos y psicología de las organizaciones en la Universidad Abierta Interamericana, enseñanza a distancia en la UTN, coaching en el Conscience Business Institute, enfoque centrado en la persona, y Fauching en el Instituto Hollow. Bueno, hago un paréntesis porque mi inglés es nada, no es directamente, pero bueno, ustedes sepan disculpar. Actualmente estás haciendo estudios formales en teología en la UCEL y yo veo todo este currículum y digo, toda una vida dedicada al estudio, Nora. La verdad que sí. Mi marido dice que soy la eterna estudiante y la verdad que me tiene mucha paciencia. Pero no se trata de acumular títulos académicos. Para mí estudiar es un hobby y una necesidad. Además me encanta la docencia. Mira, yo pienso que si Dios me dio la oportunidad de estudiar, yo puedo ser vehículo y facilitadora para que otros hagan lo mismo, si así lo desean. Nora, si bien hoy vamos a hablar de emociones, un tema que has investigado bastante, me gustaría saber cómo entendés vos el aprendizaje en el adulto. Vamos a escuchar una canción y después nos contás. Escuchamos Cristo está conmigo.
Te agradezco que lo preguntes porque existe un prejuicio sobre la edad límite para que la persona incorpore conocimientos. Mira, se supone que a cierta edad uno ya tiene que bajar la persiana, no estudiar más. Y yo creo que no es así. Mira, el otro día vi un videíto español donde un señor decía esto. Este prejuicio de que las personas mayores no pueden estudiar y otras cosas constituyen un microviejismo, haciendo un paralelo con los micromachismos que hoy en día se han visibilizado utilizando ese término, ¿no? A mí me encantó la expresión microviejismo. Yo creo que las personas adultas pueden estudiar y aprender mientras conserven la capacidad de declararse ignorantes en algún aspecto. Intento explicarme un poco mejor. Los chicos son una esponja. Todo para ellos es nuevo e interesante. A veces los adultos, sin querer, aplastamos un poco esa avidez de aprendizaje, pero finalmente siempre aflora. Ahora, en los adultos es diferente, porque los adultos nos movemos para aprender algo solo cuando creemos que nos falta algo. Imaginamos un futuro en el que estaríamos mejor de lo que estamos ahora y apuntamos nuestra acción para alcanzar ese futuro. Podríamos decir que para el aprendizaje y para otros tipos de cambio también, ¿no? El incentivo que impulsa al hombre adulto a actuar es alguna insatisfacción. Porque si estamos perfectamente contentos, ¿para qué vamos a cambiar? ¿Para qué estudiar? Si yo siento que no necesito aprender nada. Entre la visión de un futuro mejor y la insatisfacción actual está esa brecha, esa expectativa de que lo que haga me llevará a remover la insatisfacción y alcanzar mi visión. Esa brecha de insatisfacción puede ser reactiva cuando corresponde a un problema o ser proactiva si responde a una aspiración. En definitiva, la cuestión es que el ser humano adulto solo se moverá para aprender o cambiar si nace de él mismo la necesidad. Por eso es que tantas veces fallan las capacitaciones en las empresas, porque las personas no llegan a percibir esa necesidad de capacitarse, piensan que es inútil. La conclusión es que a toda edad el ser humano, para aprender algo, lo hará mientras tenga la necesidad y las ganas de hacerlo, si no, no se mueve. En el taller que diste acá en Venado, nos hablaste del concepto de aprendiz y el de sábelo todo. ¿Nos explicás, por favor, de qué se trata eso, Nora? Aprendiz y sábelo todo. Sí, este concepto de aprendiz y sábelo todo lo hizo famoso Fred Kaufman, que fue uno de mis maestros. De que yo te dije que el esfuerzo del aprendizaje se justifica por la insatisfacción que produce algo que yo no puedo cambiar. Por ejemplo, me siento frente a un piano y no puedo tocar el piano porque no sé. Porque nadie nace con la competencia de saber tocar el piano. Tengo que adquirirla. Tengo que partir desde la posición del que no sabe, pero quiere aprender para poder hacer algo que no puede hacer. Y a esto llamamos la postura de quien se declara aprendiz. Ahora, hay una dificultad y es que admitir que no sabemos puede ser una amenaza para nuestra autoestima y nuestra imagen pública, porque nuestra cultura aprecia el conocimiento más que la voluntad de aprender. Definitivamente la posibilidad de aprender se inicia con una declaración de ignorancia, con la expresión yo esto no lo sé hacer. Esta declaración es necesaria tanto a nivel individual como colectivo. El aprendizaje colectivo demanda una cultura donde el no saber esté protegido y donde la admisión de las incompetencias temporales, subsanables, sea considerada como un paso esencial del proceso. El problema es que las personas a veces quedamos atrapadas en la dinámica cultural de creer que parecer competentes o de fingir que sabemos, aun cuando no sepamos. Ahora, esta pretensión de querer saber está en el corazón y la personalidad de lo que llamamos el sábelo-todo. El sábelo-todo en realidad es una entidad construida alrededor del miedo y a la necesidad permanente de tener razón, independientemente de si esa razón es efectiva o no. Ahora, ojo, el aprendiz y el sábelo-todo son en realidad caricaturas.
Y son tendencias que conviven en cada uno de nosotros. No se vayan a tranquilizar oyendo sobre el sabelotodo y el aprendiz y pensando, yo no soy sabelotodo. Lo que tendríamos que hacer es esforzarnos por encontrar aquellas áreas de nuestra propia vida donde nos cuesta admitir nuestra ignorancia. Si fuéramos a describir a un sabelotodo puro, no es el que sabe todo, sino el que cree que lo sabe todo. Y deriva su autoestima de tener razón. Pero eso, al mismo tiempo, lo hace extremadamente frágil, porque se siente muy expuesto, muy vulnerable. Las piedras de incertidumbre que el mundo le arroja hacen que su ego sea duro e inflexible, quebradizo como el cristal. Ahora, esta característica del sabelotodo es una figura que es habitual en las organizaciones. Yo creo que todos conocemos uno, incluyendo la iglesia. Miren, el sabelotodo es ese que siempre tiene razón, que siempre está en lo correcto, que siempre sabe qué hay que hacer para resolver cualquier problema. Y normalmente explica los errores que ocurren, pero no asume ninguna responsabilidad. Y en todos los sabelotodos tienen que dar una explicación tranquilizante que atribuyan la causa de un fracaso a factores que siempre están fuera de su control, que le permiten esa ilusión de mantener la competencia personal frente a la realidad del fracaso. Porque el tipo no se ve como parte del problema y por lo tanto no puede ser parte de la solución. Fred Kaufman siempre dice que el precio de la inocencia es la impotencia. Porque como el sabelotodo es un espectador que no tiene nada que ver con el problema, lo libera de toda responsabilidad. Dicen lo que otros debían hacer, el conocido, habría que... Pero al mismo tiempo no puede intervenir para resolverlo porque él no tiene nada que ver. En cambio, el aprendiz es otra cosa. El aprendiz privilegia las explicaciones que llamamos generativas, que hacen algo. Si bien reconoce la importancia de los factores que se encuentran fuera de su control, se concentra en las cosas que él puede modificar. Pero para ser aprendiz, la autoestima tiene que estar arraigada en el éxito a largo plazo y no en la satisfacción inmediata de siempre tener razón. Miren, les cuento. El sabelotodo, si llega tarde a la oficina, ¿de quién es la culpa? Del tráfico. En cambio, el aprendiz puede reconocer que el tráfico complicó su llegada, pero al día siguiente sale un rato antes. Si cae lluvia y el sabelotodo se moja, la culpa es de la lluvia, o de la mujer que no le puso el paraguas en la valija, o del pronosticador del tiempo que falló. En cambio, el aprendiz va y compra un paraguas. O sea, el aprendiz toma la responsabilidad incondicional por su vida y se ve como en parte factor causal del problema que lo afecta y por lo tanto tiene la capacidad de hacer algo. Mientras que el sabelotodo, como se considera una víctima de la circunstancia, no puede hacer nada. El aprendiz se ve como protagonista. Mira, tomás un libro y lo soltás, se cae a la tierra. ¿Por qué se cae? Me vas a decir por la fuerza de la gravedad. Y es cierto, pero también se cae porque lo suelto. La decisión más importante del ser humano quizás sea la de elegir cómo contar la historia de su vida. Si la cuenta como responsable de lo que pasa en su vida, o si todo lo que pasa en su vida lo hace víctima de la fatalidad. Esto de la actitud de la víctima nos lo enseñan los chicos, porque desde muy pequeños podemos observar ese comportamiento y ahí descubrimos las raíces de las conductas de los adultos que nunca terminaron de madurar emocionalmente. Los chicos desde chiquitos descubren que hacer las cosas sin querer diluye la culpabilidad. Es decir, fue un accidente. Es como un amuleto protector. Se volcó el jugo. Por supuesto que él no tuvo nada que ver en eso. La muñeca se rompió. Se suicidó ante sus propios ojos. La goma se perdió. Dios sabe en qué momento salió de la cartuchera y se fue a pasear por los caminos. Obviamente la culpa es del jugo, de la muñeca, de la goma. Un chico le pega a su hermana. ¿Por qué le pegaste a tu hermana? Ningún chico va a decir, reaccioné intempestivamente porque ella se burló. No.
Ella se burló de mí. Ella es responsable. Yo lo único que podía hacer entre eso es pegarle, no quedaba otra. Miren, esto parece una tontería, pero en las organizaciones prima el lenguaje de la irresponsabilidad y la filosofía de la víctima. ¿Qué decimos de adultos? Los afiches no llegaron a tiempo. El proyecto fue un fracaso. La gente es muy cómoda. No hubo buena comunicación, faltó apoyo. En todas estas oraciones que yo les digo, no hay sujeto con poder de acción. Para revertir esto, el primer paso es modificar el lenguaje. Yo no llevé a tiempo los folletos a la imprenta. Me atrasé con el proyecto o no supe comunicar esta decisión. Entonces la próxima va a salir mejor. Y lo fundamental en esto, si bien no son las palabras, sino que las palabras reflejan una manera de pensar. Y al hablar en primera persona, nos colocamos en el papel de protagonistas. Y así comienza a generarse la solución. Muy interesante, Nora. Re lindo. Me imagino que nuestros oyentes se estarán preguntando, ¿soy aprendiz o soy sabelotodo? Bueno, antes de ir al tema que hoy nos convoca, la inteligencia emocional, vamos a escuchar un tema musical. Se llama Con las alas del alma. Está interpretado por 12 mujeres cantantes de Argentina, México, Perú, Israel, Brasil y Japón. Es una hermosa canción de Ladia Blasquez. Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento. Y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento. Al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento. 待っているからそう言い聞かせ、怖くても前に向かってゆく。 Con las alas del alma desplegadas al viento, atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro. Pelas coisas mais puras que eu me alimento, o meu pão de ternura com as asas da alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro. Y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia, de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive con las alas del alma desplegadas al viento.
Lo que nos enseñan en la enseñanza formal nos hace bueno para algunas actividades. Yo diría que nos da una capacidad umbral para entrar al mundo. Pero una de las habilidades más importantes para triunfar en el trabajo y para vivir en paz son las habilidades emocionales. Y en realidad son muy poco tratadas en la enseñanza formal. Por suerte cada día se tratan más. Daniel Goleman, que introdujo el concepto de inteligencia emocional, nos dice que comparada con el coeficiente intelectual, la capacidad emocional tiene el doble de importancia. ¿Cómo define Goleman la inteligencia emocional? Él dice que es la capacidad de reconocer nuestras emociones y así gestionarlas dentro de nosotros y en nuestras relaciones. Creo que me voy a explicar mejor con un ejemplo. Te invito a pensar que estoy en un soleado día en la montaña contemplando un lago. Mi mente piensa en lo hermoso que es el paisaje, en comerme un sandwichito, en jugar o simplemente descansar. Y de pronto escucho un gruñido de un animal salvaje. ¿En qué se concentra mi mente en ese momento? En escapar, en gritar, en buscar una piedra para defenderme. Es como si todo lo que había antes desapareció. En realidad no desapareció nada, todavía está, pero yo estoy en otra, digamos. El gruñido ese no cambió al mundo, sino que cambió el estado emocional de la persona que lo oye. Y en base a eso, cambia su percepción y su acción. No es que antes del gruñido el lugar no fuera solitario, ni la ladera empinada, ni que después del gruñido hayan desaparecido el sol, los pajaritos y la belleza del paisaje. Lo que sucede es que ciertas experiencias sensoriales que en un estado emocional resultan relevantes, en otro no lo son. Las excluimos, aún sin darnos cuenta, porque la mente humana es incapaz de abarcar la complejidad infinita de la realidad. Entonces la persona elige preconscientemente en qué enfocar su atención y en qué no. Y en las emociones son las que guían ese proceso automático de relevamiento. Antes del gruñido yo como estaba, contenta, satisfecha, serena. Después del gruñido, esos sentimientos se cambian en temor, nerviosismo, excitación. Qué peligroso es este lugar. Ay, me hubiera quedado tranquilo en mi casa, ¿quién me mandó a venir? Mi comportamiento será consecuencia del impacto del gruñido en mis pensamientos y mis sentimientos. Porque la emoción no solamente condiciona la experiencia, también define el espacio de acciones posibles. Por otro lado, los pensamientos y emociones afectan también la fisiología. Hay hormonas que se secretan, hay cambios metabólicos, se acelera el latido cardíaco, la sangre se desvía a los centros cognitivos y a los músculos, se agudizan los sentidos. En esto hay una cosa importante que me gustaría decirles. Hace más de 350 años Descartes instaló el paradigma racional. Y esto nos hace concebir la emoción como algo contrapuesto a la razón y por lo tanto menos efectiva. No le pongas sangre, era el dicho que se decía, para que uno fuera racional en la toma de decisiones. Pero las emociones son procesos que cumplen funciones adaptativas frente a situaciones que son emergentes externos. La emoción se dispara en forma casi automática. Y fíjense que digo casi, frente a la percepción de un estímulo. Y así prepara al organismo para actuar de manera adecuada de acuerdo a cómo es la situación. Cada emoción nos predispone a un tipo de acción diferente y genera la energía que nos impulsa hacia determinado tipo de acciones. Así que la emoción es un proceso positivo para el ser humano y no está contrapuesta a la razón. Nora, ¿nos explicás, por favor, la diferencia que hay entre emoción y estado de ánimo? Que muchas veces confundimos una cosa con la otra. Entonces, ¿qué diferencia hay entre emoción y estado de ánimo? Sí, el carácter reactivo de la emoción determina que una vez que pasó la situación, que desapareció el acontecimiento que gatilló nuestra reacción emocional, la emoción desaparece o se transforma.
El estado de ánimo, en cambio, es una emocionalidad más permanente, que actúa como trasfondo de nuestro accionar. Una fuerte emoción o una emoción que perdura en el tiempo puede transformarse en un estado de ánimo. Y en esto tenemos que tener en cuenta que la respuesta también está condicionada por algunos patrones grabados en mi subconsciente. Esos patrones que vos decís son los que se conocen como modelos mentales. Exactamente. El gruñido no es un estímulo que causa una respuesta condicionada, sino que es el disparador que incita una reacción que es en parte autónoma. Fíjense que yo antes les dije casi. Si fueras un cazador en lugar de un turista, toda la historia sería diferente. Nuestros modelos mentales son muy útiles para entrar en un mundo incierto con cierta seguridad, pero al mismo tiempo condicionan nuestra respuesta. Tenemos que estar dispuestos a relevar su validez y a no creer que son verdades absolutas. Ese es el problema. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Yo confío el destino de mi vida al Dios de mi salud. A los pobres enseñas el camino, su escudo eres tú. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Tú le haces vivir en confianza, seguro en tu poder. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Hemos escuchado El Señor es mi fuerza, del Cancionero Abierto. Una preguntita, Nora. ¿Las emociones tienen una ubicación en nuestro cuerpo, una ubicación anatómica? ¿Puedes saber en qué parte del cerebro están las emociones? ¿O dónde se originan? Sí, por supuesto. Las partes del cerebro que se ocupan de los pensamientos racionales son el lóbulo frontal y la corteza cerebral. Y están físicamente ligadas a las partes del cerebro que se ocupan de las emociones básicas, que son la amígdala y el sistema límbico. Esta estructura que las une es el cuerpo calloso. Te cuento, mira, hay un caso referido de un paciente que era abogado, brillante, y se le detectó un pequeño tumor cerebral. Y durante la operación de ese tumor, al extraerlo, el cirujano accidentalmente seccionó el cuerpo calloso, que es esto que une el cerebro racional con el cerebro emocional. El abogado se recuperó y tenía todas sus facultades intelectuales, pero no pudo seguir trabajando. ¿Sabes por qué?
Siempre estaba muy controlado, todas las situaciones las describía en forma desapasionada. No había ningún sentido de sufrimiento, no tenía ningún tipo de emoción. ¿Qué hacía esto? Hacía que no tuviera preferencias. Y sin preferencias es imposible tomar decisiones. Al hombre le pedían una cita y él podía decir, este día puedo, este día no puedo por esto, tengo libre esta hora, tal día y tal otro. Pero nunca definía el día de la cita, nunca se decidía. Y los científicos concluyeron que sin una referencia afectiva es imposible ser racional. El cerebro racional puede generar una serie de opciones, de pensamientos, pero se necesita evaluar el peso emocional de cada opción para elegir una. Es verdad que las emociones pueden nublar el juicio, pero sin emociones ni siquiera hay juicio. Ahora, dijimos que los seres humanos tenemos una corteza cerebral. Este fue un salto evolutivo muy importante, porque esa corteza cerebral es la que nos hace, desde el punto de vista físico, realmente humanos. Ahí reside la conducta reflexiva. Los seres humanos, gracias a la corteza cerebral, podemos hablar y pensar de lo que nos pasa. Y eso es fuente de un gran beneficio y de algunas desgracias. Ahora, cuando hay una emergencia, el gruñido, por ejemplo, las reacciones automáticas del sistema límbico toman el control y se hace como un cortocircuito. Es literal el cortocircuito. Las percepciones no llegan a la corteza cerebral. No tomo decisiones racionales. Y esto, bueno, es realmente útil, porque me da rapidez si yo estoy frente a un animal salvaje, pero no es tan útil si me estoy peleando con mi marido o si estoy en una discusión en el trabajo. Y aquí es donde comienza a adquirir relevancia el concepto de Goleman de inteligencia emocional. Otra preguntita. ¿Hay emociones buenas y emociones malas? Yo diría que no hay emociones buenas y malas. Lo que hay son emociones con la respuesta adecuada o inadecuada, que se vuelven productivas o perniciosas respectivamente. Mira, cuando sufrimos un percance es razonable sentirse molesto, tratar de solucionarlo, evitar situaciones similares en el futuro. Si te enteras de una pérdida, es razonable sentir tristeza, es la hora del duelo, reparar las heridas, o sentir miedo frente a la posibilidad de que un ser querido sufra, porque esto genera energía para proteger lo que valoramos. Inclusive la culpa es productiva si creemos haber hecho algo incorrecto, porque nos impulsa a disculparnos y a reparar el daño. Pero el problema aparece cuando los pensamientos magnifican las emociones para volverlas perniciosas. Y así impiden toda acción productiva y la verdad que propician el sufrimiento. Cuando las emociones no desembocan en acción, sino en pensamientos negativos, que a su vez generan emociones estancadas, que a su vez incrementan los pensamientos negativos y así entramos en un círculo vicioso y destructivo, esto desemboca en lo que llamamos un estado de ánimo, que eso sí es negativo. Diferencio el estado de ánimo de la emoción porque la emoción es una causa concreta. Yo estoy triste porque se murió alguien o porque creo que se murió alguien. Estoy enojada porque se me rompió algo. En cambio, el estado de ánimo negativo no tiene un referente concreto. Estoy triste y no estoy muy segura de por qué estoy triste. Estoy enojado y estoy molesto. ¿Por qué estoy enojado? No sé exactamente. Es como agua estancada. Para poder modificar un estado de ánimo negativo, muchas veces es necesario encontrar su raíz emocional, para así ver qué es lo que causó este estancamiento. A veces es que tenemos un apego a pensamientos distorsionados o interpretaciones infundadas, o basado en parámetros sobreexigentes. ¿Qué es un parámetro sobreexigente? Una buena madre jamás quiere estar sola, siempre quiere estar con sus hijos. Un hombre siempre debe mantener a su familia. ¿Por qué siempre tiene que ser así? O sea, el mundo exterior juega un papel importante en la emoción.
Pero lo que define nuestra emocionalidad y nuestra madurez emocional es nuestra capacidad de respuesta. Porque el ser humano no está determinado por su entorno. Puede usar el libre albedrío que Dios le dio para responder a cada situación. La pregunta del millón. ¿Cómo se puede lograr la madurez emocional? El primer paso para controlar las emociones es hacerse responsable por ellas. La forma de sentir es síntoma y consecuencia de la forma de pensar. Un pensamiento pesimista es causa de emociones autodestructivas y viceversa. Y esto abre la posibilidad de rediseño de los estados de ánimo. Con ayuda externa e interna, la oración es un buen método. Nuestra conexión con Dios ayuda mucho. Escuchar a Dios y no solo abrumarlo con pedidos. La cuestión es que estos pensamientos en general que nos llevan a estas emociones autodestructivas son automáticos e inconscientes. Y para transformarlos hay que traerlos a la conciencia. Percibimos el mundo externo mediante los sentidos. Esos datos son procesados por el sistema nervioso que los interpreta. Ahí se compagina la imagen, se pasa a través de los modelos mentales y entonces se experimenta una emoción o un sentimiento. La noticia externa es el disparador, pero no determina la emocionalidad. Si llegamos a procesarlo por la conciencia, generan acciones productivas. Cuando todo funciona en armonía, la emoción me permite autoconocerme y guiar mi acción. Porque es una energía instintiva, pero se basa en interpretaciones que hacemos de la realidad. Y así se busca la expresión. Cuando esa energía se expresa sanamente, y yo reacciono como la emoción lo demanda, el organismo se descarga y retoma su estado de relajación natural. Yo, en lugar de hacer la acción que la emoción demanda, puedo reprimirla. Y eso me produce un estado de estrés. Y si el estrés se acumula, muchas veces puede llegar a tener consecuencias físicas desagradables. Ahora puede pasar otra cosa, que se haga un cortocircuito y se genere un círculo vicioso pensamiento-emoción. Por ejemplo, estoy triste porque mi hijo no me vino a visitar y entonces pienso que no me quiere. Y me pongo más triste. Y ahí se generan pensamientos negativos. Y entonces generalizo. Nadie me quiere. Y más triste me pongo. Al final estoy tan triste que ni siquiera me acuerdo por qué me puse triste al principio. Y de este modo, la tristeza puede convertirse en depresión. Lo mismo corre para otras emociones. El miedo puede convertirse en fobia, el enojo en resentimiento, la culpa en remordimiento, la vergüenza en complejo de inferioridad. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Hay que desconectar el círculo vicioso. Y eso requiere un acto de conciencia y de voluntad. O sea que es tan malo explotar por una emoción y destruir todo como reprimirla. Kaufman dice que controlar las emociones es una danza de expresión consciente y no una lucha de dominación y sumisión. Y para eso tengo que entender mis emociones, entender sus orígenes, respetar sus pulsiones y no traicionar mis valores. Se dice que las emociones son buenas consejeras pero pésimas dueñas. Es útil escucharla y atender sus pedidos, pero no tenemos que rechazar la posibilidad y la responsabilidad de analizarlas y actuar con integridad. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta.
hemos escuchado un hermoso tema, Nada te turbe, nada te espante. Nora, vos dijiste que las emociones son buenas consejeras, pero pésimas dueñas, que es útil escucharlas y atender sus pedidos, pero no tenemos que rechazar la posibilidad y la responsabilidad de analizarlas y actuar con integridad. Yo te pregunto entonces, ¿cómo podemos hacer en esta difícil realidad que vivimos para equilibrar las emociones, escucharlas y actuar con integridad? ¿Cómo relacionás todo esto que estuviste hablando, con estos tiempos de pandemia, en especial con la práctica de nuestra fe? Mira, si bien en general yo soy más proclive a conversar con la gente para que todos podamos ampliar nuestras miradas y así tomar de las cosas que nos ofrecen los otros lo que cada uno considera que es mejor para sí, en función del poquito tiempo que nos queda, lo que voy a hacer es contarle algunos tips que a mí me han funcionado. Y debe haber muchísimos más, pero son algunas miradas que en mí particularmente fueron beneficiosas en este tiempo de cuarentena, pandemia y aislamiento. En primer lugar, y bien relacionado con las emociones, y nosotros hablamos de que los pensamientos del cerebro racional y las emociones del cerebro emocional tienen mucha relación y mucha influencia mutua. Entonces, una de las cosas que quizás es beneficioso en este tiempo es revisar nuestros juicios. Nuestros juicios, que son cosas que pensamos y que son los que desencadenan muchas emociones que son por ahí perniciosas. Es decir, pensar si aquella historia que yo me estoy contando es real o en realidad no es tan así como la estoy pensando. Y dentro de esos juicios, una de las cosas importantes para revisar en este tiempo es cómo voy a contarme la historia de mi vida. Si me la voy a contar como víctima de todas las circunstancias, la vida, el otro o inclusive Dios me ponen para frenarme, o me la voy a contar como protagonista dispuesta a cambiar las cosas que están bajo mi órbita. Ya hemos hablado de cómo encara la vida la víctima y cómo encara la vida el protagonista. Y en esta situación especial que nos ha sorprendido a todos y que nos han puesto un poco así como en sorpresa, tenemos que revisar si estamos viviéndola como víctimas o si realmente somos protagonistas de nuestro tiempo en esta pandemia. Otra característica importante, ya que todas estas dos cosas que hablamos se refieren a la dimensión mente de nuestro ser humano, hablemos un poco de la dimensión corporal, porque dijimos que el hombre era cuerpo, mente y espíritu. Bueno, además está decirnos el cuidado que tenemos que tener en lo corporal. Pero cuando yo hablo de lo corporal relacionado a las emociones, me refiero a otra cosa. Tendemos a pensar y a pensar y a pensar. Y a olvidarnos de que nuestro cuerpo tiene una sabiduría que no pasa por lo hablado como habla la mente, no con el lenguaje habitual. Pero hay un lenguaje corporal que nos transmite cosas y que es un buen tiempo como para escucharlo. Eugene Gendlin, que es un pensador de esta época, que falleció hace pocos años, discípulo de Carl Rogers, llamaba a esto que yo les estoy diciendo la sensación sentida. Felt sense lo llamaba él. Y es quedarnos un poco en contacto con nuestro cuerpo y ver qué sensaciones tiene para transmitirnos y acompañarlas. Supongo que a ustedes les habrá pasado una vez que tomaron una decisión por algo que se les dijo la panza, decimos. Algo en mí que no era la cabeza me decía que tenía que tomar esta decisión. Bueno, esas sensaciones están todo el tiempo manifestándose en nuestro cuerpo y escucharlas es algo muy provechoso. Algún día podemos desarrollar este tema porque hay mucho para decir de eso. Y de lo último que quisiera hablarte es de la dimensión espiritual, porque todos los seres humanos tenemos una dimensión espiritual.
Y los cristianos en particular llamamos a dimensión espiritual el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero los no cristianos también tienen su dimensión espiritual. Y lo importante en esta época es contactarnos con esa dimensión espiritual, trascendental, que va más allá de nuestro ser, porque se ha demostrado, esto lo ha demostrado la neurociencia, que aquellas personas que se conectan con su dimensión espiritual sienten cosas y sienten emociones que son muy edificantes y en general no perniciosas. Y me olvidé de un último puntito, que es la dimensión relacional del ser humano, que está ligada tanto a mente, cuerpo como espíritu. Y esta dimensión relacional hace que si fomentamos, tendemos más hilos y atamos más nuditos en nuestra red relacional, en nuestra red de contención, también la vamos a pasar mucho mejor en esta cuarentena y nuestras emociones van a encontrar una canalización de la acción mucho más productiva. Fue muy lindo tener como invitada a Nora en este programa, a quien agradecemos por su tiempo, su buenísima predisposición y su generosidad para compartir sus conocimientos. Recuerden que mañana, si Dios quiere, este programa estará en YouTube, en nuestro canal Releyendo la Palabra, y va a llevar el número 70. Si les parece, dejen sus comentarios y digan si les gustaría que invitemos nuevamente a Nora. Así me ayudan. Bueno, agradecemos a Radio Municipal de Venado Tuerto por este espacio y a Javier, el operador. En uno de los audios, Nora habló de la importancia de la oración como método de rediseño de nuestros estados de ánimo. Nuestra conexión con Dios ayuda mucho en este proceso, o ayuda para que este proceso sea positivo. Me gustó lo que dijo, que a Dios hay que escucharlo y no solo pedir y pedir y pedir. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este texto me parece muy, muy oportuno para todo lo que estuvimos hablando. Recuerden que todos los días a las 21, en el lugar que nos encontremos, nos unimos en oración. Rogamos a Dios especialmente por las consecuencias de esta pandemia que parece no tener fin. Oramos por los enfermos, por las personas que los asisten, por los que perdieron seres queridos, por los que no tienen trabajo ni recursos económicos, los que están solos, los ancianos, los niños, y bueno, agregar todos los motivos que cada uno considere, y por supuesto por nuestro país y por el mundo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Nora en su cordial despedida, y luego, pensando en esa dimensión relacional que ella mencionó, nos vamos escuchando Miren qué bueno, esperando que pronto esta actualidad virtual sea personal, ¿no? Por eso, miren qué bueno cuando los hermanos están juntos. Hasta un próximo programa, que Dios los bendiga. Gracias por escucharnos. Chao. Bueno, Betty, qué lástima que el tiempo pasa tan rápido. La verdad es que disfruté muchísimo este rato de charla. Me encanta hablar con vos. Es la primera vez en mi vida que estoy en un programa radial, debo confesarlo. Y tenía mucho miedo, pero bueno, el Señor quiso que pudiera afrontarlo. Así que muchas gracias por esta experiencia. Te deseo muchos éxitos con el programa, muchos cariños a toda la gente de Venado Tuerto y será hasta un próximo encuentro. Chao. Bueno
cuando los hermanos están juntos. Es como aceite bueno derramado sobre Aarón. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos. Se parece al rocío sobre los montes de Sión. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos, porque el Señor ahí manda vida eterna y bendita.